Salmo 22. Bueno, pues acompáñenme a orar. Gracias, Padre, te damos de nuevo. Seguimos exaltando tu nombre a través del servicio, Señor. Oramos por tu ayuda. Oramos para que el Espíritu Santo vaya delante de tu palabra, Señor, que pueda ser sembrada y caiga en buena tierra. Que pueda impactar no solo la mente, no solo conocimiento, sino el corazón y la voluntad de cada una de las personas que tú trajiste este día, Señor. Bendice pues tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de la prédica de hoy es el siguiente, es el Salmo de la Cruz. El Salmo de la Cruz. Estas dos personas no terminaban de entender lo que había ocurrido. Las emociones derivadas de los sucesos que recientemente acontecieron estaban aún a flor de piel. En el ambiente de su plática se puede percibir, apreciar cierto grado de desesperanza, sumado a confusión. Es posible que pensaran que todo había terminado. Desesperanzados, siguen su camino. Sin embargo, después de recibir las últimas noticias que las mujeres habían llevado acerca de una tumba vacía, tal vez eso albergó en su corazón cierto grado de esperanza. Esta es la historia de los dos discípulos que iban camino a Emaús, que se narra en Lucas 24, del 13 al 27. Y al transcurrir esta historia, Jesús se les empareja a estas dos personas. Y Jesús se da cuenta de la falta de entendimiento y confusión de los discípulos acerca de los recientes acontecimientos, de lo que había sucedido. La muerte por crucifixión y la resurrección de Jesús. Entonces, Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hace Jesús? Toma el Antiguo Testamento y les explica los pasajes que hablan o habían profetizado acerca de su muerte y su resurrección. Y entonces los discípulos, conforme iban entendiendo y su confusión evaporándose, al mismo tiempo su corazón empezaba a arder, como dice el versículo 32. Entonces, uno de los pasajes del Antiguo Testamento que habla precisamente acerca de la muerte y resurrección de Cristo es el Salmo 22. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando describen la pasión de Cristo y su crucifixión, como hemos visto en parte en el Evangelio de Marcos, citan o aluden a este salmo en 24 ocasiones. Esto indica que como recurso este salmo es muy importante para entender de una mejor manera y explicar el sufrimiento y la crucifixión de Jesús. Al Salmo 22 también se le conoce por ese motivo como el Salmo de la Cruz. Si yo te preguntara hoy, ¿me puedes explicar con mayor detalle qué le sucedió a Jesús en la cruz?
¿qué responderías? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué tanto puedes detallar acerca de los padecimientos de Cristo en la cruz? Bueno, puedo asegurar que la mayoría de los que estamos aquí tenemos una respuesta en menor o en mayor grado acerca de lo que Cristo padeció en la cruz. Sin duda. Sin embargo, también estoy cierto de que podemos aprender aún más. Un mayor acercamiento de lo acontecido durante la crucifixión es posible a través del Salmo 22. Y es como tomáramos una cámara y nos enfocáramos más de cerca a lo que está sucediendo en la cruz, en el momento en que Cristo fue crucificado. Por lo que este día, a través del Salmo 22, vamos a ver los versículos del 1 al 21, podemos resumirlo en tres imágenes. Tres imágenes: soledad, sufrimiento y petición. Y eso permite comprender mejor a Jesús en la cruz. Y la cruz la podemos ver a través de diferentes ángulos. Podemos tomar solamente un ángulo teológico, un ángulo histórico, un ángulo más personal, como este salmo lo describe. Entonces, acompáñenme al Salmo capítulo 22. Lo resumiremos entonces en tres imágenes. Dice el versículo 22, Salmo 22, versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartiendo entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Hasta ahí. Si nosotros hacemos una mirada más detallada del Salmo 22 y seguimos leyendo todo el Salmo 22 lo podemos dividir en dos partes, del versículo 1 al 21, que es lo que leímos, y del versículo 22 hasta el final, que es el versículo 31. Son dos partes bien marcadas en el Salmo, esa es su estructura general. Y vemos en la primera parte del Salmo hay lamento, es un lamento. La segunda parte del Salmo es más oración y alabanza. Y es bien claro eso, si lo leemos más detenidamente.
Un lamento es un ruego en medio del dolor. El salmista está clamando, está rogando por ayuda en medio del dolor. Eso es un lamento. Entonces, tiene esa estructura bipartita. Y aunque es un salmo de David, y de hecho es un salmo escrito por David, cuando uno le pone más atención al salmo, hay ciertos elementos en el salmo que no podemos registrar del todo acerca de las experiencias de la vida de David. Hay algo más ahí. El asunto, pues, sobrepasa con mucho los acontecimientos en la vida de David. Sin duda David fue perseguido, ¿verdad? El rey Saúl lo quería matar. Pero si nosotros ponemos la mirada en los versículos del 11 al 18, es difícil aseverar que estos elementos pertenecen solamente a David. Esto quiere decir que hay algo más allá. Hay varios elementos que van más allá de la experiencia propia de la vida de David. Si bien algunos salmos han sido escritos en el contexto de enfermedad, David tiene salmos escritos en contexto de enfermedad, en contexto de persecución. Esto va mucho más allá. Y eso es importante reconocerlo. Ahora, es importante también que este salmo no está describiendo una enfermedad, como pudiera ser en la vida de David. Este salmo está describiendo una ejecución, sobre todo en su parte central, los versículos del 12 al 18, está describiendo una ejecución y particularmente una crucifixión. Si nosotros consideramos que en los tiempos de David no se practicaba la crucifixión. La crucifixión se empezó a practicar siglos después. Por lo que el Salmo no es propiamente una descripción solamente de una persona de esa época. Y eso también es interesante. Es una imagen del sufrimiento soportado por alguien más hasta ese grado. Y ese alguien más es Jesús siglos después. Y por eso decimos que este salmo es profético y mesiánico, como se comentó hace 2 semanas. Es profético y mesiánico. Un comentarista dice al respecto: ningún incidente registrado de David o de la vida de David puede siquiera comenzar a explicar lo que vemos aquí. El lenguaje del Salmo desafía una explicación naturalista. El mejor relato está en los términos utilizados por Pedro en relación con otro salmo de David. Ahí en Hechos 2:30 Pedro dice: siendo pues profeta, previó y habló de Cristo. Entonces David escribe este salmo, hay experiencias en la vida de David, pero va más allá de las experiencias de la vida de David. Y está profetizando, David era profeta. Y está profetizando los padecimientos de Cristo. Podemos ver a Cristo ahí. Ahora, es importante no perder también el contexto histórico, ciertos aspectos de la vida de David que están en el salmo. Entonces, una visión equilibrada del Salmo es que describe ciertos aspectos de la vida de David, pero va todavía mucho más allá. Es una profecía de la crucifixión, que siglos después se cumplió. Y es como podemos armonizar la autoridad de David, la profecía y el aspecto mesiánico del Salmo. Ahora, a final de cuentas, el autor del Salmo es el Espíritu Santo, ¿verdad? Si afirmamos la doctrina de la inspiración y la afirmamos, el autor es el Espíritu Santo y utiliza a David. Y David está viendo a uno mayor que él hacia adelante. Uno mayor que David, y ese fue Jesús. Entonces, enfocándonos en Cristo en la cruz, vamos a revisar
el Salmo 22 y vemos la primera imagen, que es una imagen de soledad. En la cruz hay una imagen de soledad. Y esta imagen es tan dramática que los primeros 2 versículos atestiguan este dramatismo de esta imagen. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando el salmista utiliza, bueno, en el original la primera persona, ¿verdad? Mi Dios, pues ese pronombre en primera persona habla de una relación estrecha entre el salmo, el salmista y su Dios. Y ese detalle es lo que marca todo el salmo. Porque el salmista, en su contexto original, está en un pacto con Dios. Dios no lo va a dejar. Pero el salmista empieza con estas 2 frases porque está rogando, está bajo persecución, está sufriendo. Y recuerden que hace 2 semanas vimos que este versículo 1 es utilizado por Marcos en el capítulo 15. Y luego Jesús expiró. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y entonces esta repetición de Dios mío, es lo que hace y le pone drama desde la parte inicial de este salmo. El abandono y la soledad. Esa palabra desamparado también se puede entender como abandono, como soledad. Es como estar en el desierto, en una oscura noche, con frío, y no hay nada que ayude. Estás totalmente desamparado, abandonado, en soledad. Ese versículo es lo que pinta y clama Jesús. Es una soledad oscura. Ese ser abandonado, estar en soledad, implica que el rostro y la presencia de Dios se ha eclipsado. Se ha ido. Ha desaparecido. Y ese es el abandono y la soledad que siente Jesús. Ahora, ¿cómo es posible que Jesús, el Hijo de Dios, haya sido abandonado por el Padre? La pregunta que nos podemos hacer. ¿Verdad? La respuesta es, pues no lo sabemos, pero es lo que enseña la palabra. Jesús está desamparado. Lo que sí sabemos es que durante este abandono, como vimos hace 2 semanas, Dios estaba juzgando el pecado en Jesús. Dios estaba juzgando a los pecadores a través de Jesús para salvar de las garras del pecado y de las consecuencias del pecado a su pueblo. Y eso es lo que se conoce teológicamente como la doctrina de la expiación. Él pagó por nosotros. Él expió nuestros pecados por nosotros, para salvarnos a nosotros. Entonces, el Señor está ahí, en la cruz, desamparado, en soledad, abandonado, y Dios está juzgando el pecado en Él. El que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y no solo es una soledad en oscuridad, sino es una soledad también esperanzadora. Vean lo que sigue aquí en el versículo 3. Dice el versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Eso habla de la persistencia del clamor. Pero vean el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados.
A pesar de la soledad y el abandono, hay esperanza. Hay confianza. Jesús cita el versículo 1 del Salmo, pero Jesús conoce todo el Salmo. Y cita el evangelista Marcos el versículo 1 del Salmo, y uno puede casi inferir, no lo podemos asegurar, pero los oyentes, cuando menos algunos, conocían el Salmo. Cuando menos algunos de los que estaban ahí. Y eso es muy relevante. ¿Qué hace aquí entonces el salmista, verdad? El salmista recuerda la fidelidad de Dios en los tiempos pasados. Por eso aquí hay esperanza, hay confianza. Dice la palabra, tú eres santo, tú habitas, el Señor está, la imagen es que el Señor está sentado en su trono, rodeado de las alabanzas de su pueblo. Ese es el Señor. Habla de majestad, de autoridad, de poder. Esa es la imagen que estamos viendo ahí. Y en ti esperaron nuestros padres y los libraste. En ti confiaron. Entonces, habla de la fidelidad de ese Dios que está sentado en su trono, recibiendo las alabanzas de su pueblo. La idea aquí es que si en el pasado Dios ha sido fiel con los que confían en Él, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Claro que sí. Por eso está en soledad, pero hay esperanza. Está recordando los tiempos pasados. Cómo respondió a su pueblo, a los que confiaron en Él. Ahora, esta no fue propiamente la experiencia del Señor Jesús, ¿verdad? Porque Él siguió siendo martirizado. ¿Sí? Él fue avergonzado, Él fue abandonado. No fue liberado en ese momento. La historia continúa. La historia de la crucifixión va avanzando, pero hay palabra de esperanza, de fidelidad. Ahora vean el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre. Y aquí va a haber algo que llamamos una soledad escarnecedora. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Ahora, Jesús a través del Salmo se percibe como gusano. El yo soy, que fue hecho menor que los ángeles, se percibe ahora incluso menor que el hombre. Esta imagen de gusano está asociada a fragilidad y muerte. ¿Qué es un gusano? Frágil y muerte. Y esto enfatiza pues la gravedad, lo que está ocasionando en su vida ese sentimiento de abandono, de soledad. Hay gestos de desprecio y de burla, y es la imagen que están ahí los que están en la cruz, ¿verdad? Están arremedándolo, están burlándose, están diciendo, tú eres el rey de Israel, tú confías en Dios, en Jehová, pues que te salve, no te complacías en él, que te salve. A ver, es sarcasmo, es escarnio, es burla. Ahí están abajo. Todo el pueblo está ahí, escarneciendo a Jesús. Si confías en el Señor, pues que te salve. Y eso es tono de burla. Eso es lo que está pasando. Esa es la imagen que está dando el Salmo.
Entonces es una soledad escarnecedora, pero también, avanzamos un poquito más, versículo 9, y luego viene otro pero tú eres el que me sacó del vientre. Y si se fijan cómo el Salmo empieza a alternar en primera persona, Dios mío, o mi Dios, pero tú eres santo, mas yo soy gusano, pero tú eres el que me sacó del vientre. Entonces alterna la primera persona con la segunda persona. Eso quiere decir lo que está sintiendo y a quién está recurriendo, que es a su Dios de pacto. Ahora vean aquí entonces, pero tú eres el que me sacó del vientre, es una soledad dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque utiliza, después del escarnio, utiliza esta imagen materno-infantil. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. ¿De quién depende un bebito? Bebito que acaba de nacer. De su madre. Depende de su madre. Entonces, esa hermosa imagen materno-infantil es la que estamos viendo aquí. El bebé depende de su madre en todos sentidos, hasta que puede llegar a valerse por sí mismo. Y esa es la imagen que estamos viendo aquí, una imagen que contrasta con la imagen de escarnio. Ahora es una imagen de dependencia, de cuidado, de amor. Y eso es lo que para Jesús es su Padre. Tú me has conocido desde que fui concebido, desde que estaba en el vientre de mi madre. Me has conocido. He nacido, he crecido, he aprendido. Tú siempre has estado ahí, cuidándome, viendo por mí como una madre a un hijo. Está recordando la experiencia pasada. La experiencia que siempre el padre ha tenido del hijo. Sin embargo, en la actualidad, esa sensación de amoroso cuidado está ausente en la cruz. Él está recordando. Y es una hermosa imagen de cuidado y de dependencia. Pero, ¿qué dice el versículo 11? No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Está clamando, no te alejes. Me has cuidado toda la vida, ¿por qué estás alejado ahora? Entonces vemos cómo esta soledad es una soledad oscura, esperanzadora, escarnecedora y dependiente. El Señor de la gloria está abandonado. Pero no solo eso, sino que también hay sufrimiento. Y eso es lo que vemos en nuestra segunda imagen. En la cruz hay sufrimiento. Este es el corazón del Salmo en ese sentido de la cruz. Versículos 12 al versículo 18. Entonces, no solo la ayuda está lejos, o sea, en otras palabras, no hay ayuda en este momento, sino que está rodeado de enemigos poderosos que infligen un sufrimiento no solo psicológico, espiritual, sino físico. Dice el versículo 12, me han rodeado muchos toros fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Y entonces hay un sufrimiento físico. Ahora, ¿por qué toros de Basán? Basán es una región ganadera que está al noreste de Galilea.
Y digamos que era la zona ganadera por excelencia, donde se criaban los mejores ganados de la zona y de la época. Y entonces estos toros de Bazán tenían fama de ser los mejores. Si usted quería un buen toro, un buen filete, tenía que ir a Bazán, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la imagen que se está representando aquí? Que estos toros eran fuertes y demasiado peligrosos. Y entonces esos toros de Bazán, esos toros fuertes, peligrosos, que pueden matar a cualquiera, están rodeando al Señor. Claro, es una metáfora, ¿verdad? Son los enemigos de Jesús. Entonces, esto implica que no tiene escapatoria. ¿Quién puede librarse de esos toros de Bazán? Nadie. El león rapaz y rugiente, como muchos de ustedes saben, implica más peligro. Estos leones generalmente tenían un apetito voraz. Se ve en la metáfora como un instrumento de destrucción. Su boca es un instrumento de destrucción. Y entonces la imagen es un peligro extremo de muerte. Están toros de Bazán y leones voraces. El peligro es de muerte. Dice el versículo 14, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Y esta imagen de he sido derramado como agua habla de la falta de forma en el dolor, en el sufrimiento. Hay una falta de forma. La ira de Dios sobre Jesús produce un efecto que es realmente difícil de explicar. ¿Quién lo puede explicar? ¿Quién lo puede expresar? Bueno, el Salmo utiliza esta metáfora de derramamiento de agua. Y esta agua derramada es una imagen de agua que se distingue de, pero no está ajena a las olas del caos, como un tsunami, por ejemplo, que acaba con todo. Los que estamos viendo aquí, hay una disolución total. Pues ese cuerpo se vuelve como agua y se derrama. Eso habla de disolución total. Y no solo eso, sino dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Es la imagen que va ahí pegada. Su corazón se ha derretido como una vela, ¿verdad? Que la dejamos al fuego y se derrite. Y entonces, agua y cera mezclada. Hay disolución, hay caos. La vida se está drenando, vamos a ponerlo así, se está derramando al suelo. Como un tiesto se secó mi vigor. Pues algo que no tiene agua está seco. Tiesto es como un pasito de cerámica, de barro, digamos, seco. No hay nada. Está seco. Hay disolución total. La vida del salmista se desvanece. La vida de Jesús se desvanece. Está drenando. Entonces, esto hace que su estructura, ¿verdad? Como dice aquí el versículo 14, y todos mis huesos se descoyuntaron, su estructura se está separando. Eso es lo que va de la imagen. Y luego continúa, está seco y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Entonces está seco, desvaneciéndose, deshidratado, con la lengua pegada al paladar. Eso habla de deshidratación extrema. Ese es el sufrimiento físico. El salmista, por lo tanto, Jesús está drenando hasta la muerte. Hasta el polvo de la tierra implica muerte. Me has reducido al polvo, a la muerte. Como dice Génesis 3:19.
Y esto recuerda a Isaías 53:10. Sin embargo, el Señor quiso quebrantarlo, lo sujetó a padecimiento. Entonces, todo esto es obra del Señor, de Jehová. Es obra de Dios. No es un acontecimiento que haya sucedido al azar. Como ahora que hablamos del nacimiento de Cristo, de la Navidad, ¿verdad? No es un acontecimiento al azar, que a alguien se le ocurrió. Dios es el Dios de la historia. Como dice Gálatas 4, ¿verdad? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, no son eventos fortuitos. No son los malos los que van ganando, pues. Dios es el que está dirigiendo la obra. Ahora vean versículo 16. No solo hay sufrimiento físico, hay sufrimiento físico extremo. Dice el versículo 16, porque perros me han rodeado. Me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Entonces, hay un grupo de gentes, ¿verdad? Animadas, ¿verdad? En contra de Jesús, que está siendo martirizado, padeciendo sufrimiento en la cruz. Y este versículo es clave para el Salmo. Horadaron mis manos y mis pies. Perforaron mis manos y mis pies. Y no hay ningún otro versículo que hable de la cruz tan explícitamente como este. Porque esto apunta a la crucifixión. Sin la menor duda. Y por eso los escritores del Nuevo Testamento retoman el Salmo 22. Para hablar de la pasión y muerte de Cristo. Entonces, aquí hay sufrimiento extremo. Está Jesús clavado en la cruz, literalmente. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. O sea, estoy tan mal, estoy tan demacrado, delgado, me estoy desvaneciendo. Y uno se puede imaginar esto como estas víctimas de los campos de concentración, ¿verdad? Del Holocausto. Algunas imágenes de niños de Palestina ahora podemos imaginarnos en los puros huesos. Es como se va drenando una vida, por hambre o por sed. Y esa es la imagen que estamos viendo aquí. Él puede, ¿verdad?, contar sus huesos, no menos sus costillas, del sufrimiento físico extremo que está sufriendo en la cruz. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y ahí está la muchedumbre, bajo escarnio, la vida del crucificado. Perros me han rodeado. Y no son esos lindos perritos que tenemos en casa. Son perros salvajes, carroñeros, que corren en manada buscando alimento en las ciudades. Incluso alimento de carne humana. Eso es lo que vemos aquí. Están al acecho. Y bueno, lo que hemos visto de que se reparten mis vestidos, lo vimos en el Evangelio de Marcos, ¿verdad? También está citado en Mateo 27:35 y en Juan 19:24. En otras palabras, lo dan por muerto. Reparten sus vestidos, lo dan por muerto. Y esa es la imagen que estamos viendo de Jesús, el que se deleitaba en Jehová, como dicen ellos, deleítate en tu Dios. Lo creen muerto.
Ahora vean, esta es una escena donde están todos los malhechores, ¿verdad? Los perros que lo han rodeado, los malignos, la cuadrilla de malignos que lo han cercado, los que están mirando, se están burlando, me miran y me observan, y los que repartieron sus vestidos. Entonces vemos esa escena ahí de toda esa gente, está viendo el Señor crucificado. Es una escena que se representa con frecuencia. Los fuertes acorralando a los débiles. Ellos creían que ya tenían a Jesús. Ahí lo tenían. Creían que iban a ganar. Se creían victoriosos sobre Jesús. En ese sentido, los fuertes acorralando a los débiles. La multitud acorralando a uno solo. La multitud se describe como bestial. Toros, leones, perros. Se refiere a la multitud, a la gente que está ahí. Pero es demasiado humano. Ya sea que el acto se realice con sutileza o con la brutalidad del Calvario. El contexto sugiere algunos de los motivos por los que ellos están haciendo estas cosas. O sea, el contexto puede decir algo al respecto. Por ejemplo, resentimiento hacia quienes hacen grandes pretensiones, como Jesús en el versículo 8, que se deleitaba en su Padre. La compulsión de la mentalidad de masa. Dice uno que sí, y el otro que sí, y el otro también. Y luego toda la masa, ahí va toda la gente. Vamos tras él. Como sucede en Éxodo 32. Dice Éxodo 23, 2. No te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito, no te dejes influir por la multitud para torcer la justicia. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces se dejaron influir todos. Hay avaricia, se puede ver avaricia también. Incluso por ganancias triviales, como es el repartir sus despojos. Hay gustos pervertidos que disfrutan de un espectáculo desgarrador. Hay gustos pervertidos, que es lo que hay en el versículo 17. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Y al final, simplemente todo esto es porque el pecado es asesino. El pecado puede asesinar. Y los pecadores albergan odio. Y particularmente odio en contra de Jesús. El mundo odia a Jesús. Como dice ahí en Primera de Juan, ¿no? Hay un contraste entre el que ama al mundo y el que ama a Jesús. Es claro. ¿Sí? Y entonces eso es lo que podemos ver aquí. Había diferentes motivaciones, todas producto del pecado. Final de cuentas. Ahora, esta otra nota es interesante, viene de una Biblia que se llama Biblia de Referencia Scofield. Y vean lo que dice acerca del Salmo 22, y vale la pena comentarlo. Dice, el Salmo 22 es una imagen gráfica de la muerte por crucifixión, como ya vimos. Los huesos descoyuntados. La sudoración profusa causada por un sufrimiento intenso. O sea, esa sequedad de lengua. La acción del corazón afectado. Corazón se derretía como cera. Fuerzas agotadas y sed extrema. Las manos y los pies perforados. Desnudez parcial con daño a la modestia. Se repartieron sus vestidos. Todas están asociadas con el modo de este tipo de muerte, de la crucifixión. Eso es lo interesante. Las circunstancias que acompañan son precisamente las que se cumplieron en la crucifixión de Cristo. El grito desolado del versículo 1, los periodos de luz y oscuridad del versículo 2,
el trato de desprecio y humillación de los versículos 6 al 8, 12 y 13, el reparto por suerte de sus vestidos, versículo 18, todos se cumplieron literalmente. Ahora, ¿a dónde va este autor? ¿A qué quiere llegar? Vean lo siguiente, cuando se recuerda la crucifixión, que la crucifixión fue una forma de ejecución romana, no judía, que en la época de los judíos no había crucifixión, ya lo comentamos, la prueba de la inspiración es irresistible. O sea, esta palabra, este salmo, fue inspirado por el Espíritu Santo. David lo escribe y profetiza la crucifixión de Jesús cerca de 1000 años antes. Y eso es lo interesante de esta nota. Una prueba de la inspiración. En este caso, de la crucifixión. Bien. Entonces hemos visto soledad, sufrimiento físico extremo. Pero en el horizonte se vislumbra algo de esperanza. El asunto no termina aquí, eso nos lleva a la tercera imagen. En la cruz hay una imagen de petición. Es un lamento, hay un ruego, hay una petición. Esa es la característica de un lamento. Incluye petición. Versículo 19 al 21. Y este sería el clímax de la sección cuando habla en segunda persona. Pero tú. Es decir, donde el salmista se dirige a Dios. Y también es un cambio fundamental en el salmo. Es como una bisagra. Es como abrir una puerta, ¿verdad? Aquí está todo el lamento, todo el sufrimiento, y afuera está la liberación y la alabanza. Dice el versículo 19, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Y entonces, aquí hay una petición urgente. Apresúrate a socorrerme. Apresúrate es un imperativo. Necesito que te apresures, Señor. Tú eres mi fortaleza y este socorrerme también se traduce como mi socorro. Esa es la relación tan íntima con el Padre. Tú eres mi fortaleza, por lo tanto, apresúrate a socorrerme. No te alejes más de mí. Hay un clamor aquí urgente. Ante la clase y calidad de enemigos, ni te está clamando. Apresúrate a socorrerme. Porque estos asesinos, impuros y voraces enemigos me están terminando con mi vida. Pero también hay una petición eficaz. Vean el 20, libra. Eso es un imperativo también. De la espada mi alma. Del poder del perro mi vida. Y esa palabra mi vida también se puede entender como mi única vida. Todo lo que me queda. Mi posición más preciada. Líbrame del poder del perro. Y luego termina el versículo. Y de los cuernos de los búfalos. Y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y aquí es importante comentar un detalle de este versículo 21. Este versículo 21 se lee mejor como sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Si usted tiene la versión, algunos tienen la versión, la Nueva Biblia de las Américas, ese versículo termina con respóndeme. Porque hay que comparar, ¿verdad? Si tiene la nueva versión internacional, termina igual que termina nuestra versión, Reina Valera. Y está bien, es correcto. Pero hay un detalle un poquito más ahí. Ahí hay un verbo. Y ese verbo se traduce como tú me has escuchado. Es como decir, sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Punto y coma. Tú me has escuchado. Punto. Se acabó.
Y ese tú me has escuchado, que significa cuando se dirige a Dios, cuando este verbo se dirige a Dios, se traduce como tú me has escuchado. Porque alguna otra versión lo traduce como respóndeme. O tú me has respondido. Y el tipo de verbo implica que hubo una acción completa o completada. El Señor lo escuchó. El Señor le respondió. Esa es la idea. O sea, lo que él estuvo clamando del 19 al 21, al final el Señor lo escuchó. Escuchó su petición, escuchó su clamor, escuchó su oración. Por eso hablamos de una petición eficaz. Su petición fue escuchada. Me has escuchado. Y ese es el punto de inflexión del Salmo. Porque si seguimos leyendo el versículo 22, cambia radicalmente la situación. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Cambia a alabanza. Y lo sigue leyendo completo y va a ver que eso es lo que está sucediendo. Se acabó el lamento, se acabó el sufrimiento, viene la alabanza. Entonces, a partir del versículo 22, esto se transforma en alabanza por la liberación. Ahora, ¿el Señor fue liberado de la muerte? No. El Señor murió. Entonces, ¿de qué fue liberado? Perdón, ¿fue liberado de la muerte en la cruz? No. El Señor murió. Fue liberado de la muerte que resucitó. Por eso la segunda parte de este salmo implica la resurrección. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Entonces, no es coincidencia que las así llamadas 4 palabras de la cruz, así le llaman a mi Dios, o Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Y la sexta palabra de la cruz, que se llama consumado es, como viene en Juan 19:30, así termina Juan 19:30, consumado es. Ambas provienen de este salmo. Una viene del versículo 1 y en el caso de Juan viene del versículo 31 del Salmo, donde dice, a pueblo no nacido aún anunciaré que Él hizo esto. A esto se refiere. Esto indica entonces, y es la inferencia que se puede hacer aquí, que en la cruz, vean esto, la mente de nuestro Señor fue instruida, confortada y animada por el contenido de este salmo. Porque el Señor está clamando citando el versículo 1, pero el Señor conocía todo el salmo. Recuerden que en ese tiempo no había versículo 1, versículo 2, versículo 3. Y la manera como alguien iba a la palabra, ahora vamos al capítulo 5 de Juan, ¿no? Citaban el primer versículo. Y esto es interesante. Claro, es una inferencia, ¿verdad? Pero suena lógico. Entonces vemos aquí cómo termina la historia de esta primera parte del Salmo. Y esta termina con victoria sobre la muerte. Tú me has escuchado. Entonces aquí hay una petición urgente y eficaz porque el Señor ha sido escuchado. Tim Miller escribe lo siguiente. Mi hija de 9 años, Jennifer, estaba pensando en las futuras vacaciones de la familia. Pero se enfermó y un largamente esperado día en el mundo marino, o sea, el SeaWorld, fue reemplazado por una noche de radiografías, análisis y transfusiones de sangre en el hospital. A medida que se acercaba la mañana, los doctores le contaron a mi exhausta pequeña que necesitaba hacerse una prueba más, un análisis de la espina dorsal.
Me tenían que picar la columna. El doctor entonces me preguntó si pensaba quedarme en la sala del procedimiento. Le dije que sí, pues sabía que no podía dejar a Jennifer sola durante esta dura experiencia. Los doctores gentilmente le pidieron a Jennifer que sacara su ropa. Me miró con modestia infantil como para preguntar si eso estaba bien. La hicieron enrollar como si fuera una pequeña pelota. Puse mi cara contra la suya y la abracé. Cuando la aguja entró, Jennifer lloró, como era de esperarse. Mientras el dolor iba creciendo, repetía entre sollozos: papi, papi, papi. Su voz se iba haciendo más fuerte con cada palabra. Era como que decía: oh papi, por favor, ¿no puedes hacer algo? Mis lágrimas se mezclaron con las suyas. Mi corazón se rompía. Sentí náuseas porque la amaba y permitía que ella atravesara la experiencia más agonizante de su vida. Y apenas si podía pasarla. En medio de su análisis de columna, mis pensamientos fueron hacia la cruz de Cristo. ¡Qué dolor inexpresable! Ambos, Padre para el Hijo y para el Padre. ¡Qué dolor inexpresable sucedió por nuestro bien! Eso es lo que Cristo padeció en la cruz por nuestro bien. Ahora, como vía de aplicación, aquellos que sufren escarnio o burla por causa de su fe, ¿qué es necesario hacer? Lo que Cristo nos modeló en la cruz. ¿Aguantar? Sí. Pero sobre todo, perseverar en oración a tu Dios. Mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Confiar en Él. Confiar en su fidelidad. Aunque no pareciera, Él está ahí. Piensa en las circunstancias de tu vida donde has abandonado la lucha en oración por alguien o por algo. Pensando que el Señor ya no está, el Señor se fue, pero Él está ahí. Necesitas confiar en Él, como nos enseña este salmo. Y eso es por causa de tu fe. ¿Cuántos hemos padecido por causa de nuestra fe? Ahora, hay otras causas en las cuales tú puedes padecer otro tipo de problemas, ¿verdad? Problemas personales, familiares, laborales, enfermedad, no sé, la lista puede ser larga. Hijos inconversos, familiares inconversos. Igualmente debes de perseverar confiando en el Señor. Si has dejado de confiar en el Señor, debes arrepentirte y modelar lo que Jesús nos está modelando, lo que el salmista nos está modelando. Confiar en el Señor aunque pareciera que no está ahí. Ahí está. Cristo es nuestro sumo sacerdote, es nuestro intercesor, ahí está. Tu parte es confiar en Él e ir a Él. Porque yo creo que todos hemos vivido esas realidades en las cuales pareciera que no está. Que oramos y clamamos y no vemos nada. El Señor no está. Pero ahí está. Y una última pregunta que hago es, ¿tú crees que Cristo murió por ti? ¿Crees realmente que Cristo murió por ti? ¿Vienes a lo mejor cada domingo? ¿Estás aquí? ¿Estás escuchando el jueves, el viernes, el miércoles, el día que corresponda? ¿Pero crees que el Señor
realmente murió por ti. Porque no es solo conocimiento. No es solo conocimiento, eso no salva. Entonces, necesitas asegurarte que el Señor realmente murió por ti. E ir a Él en fe y arrepentimiento. Confiando como Él ha prometido que el que viene a Él lo toma. Él no lo rechaza. Pero necesitas hacer un ejercicio en tu corazón si realmente crees que Él murió por ti. Y si es así, eso debe manifestarse en tu vida. Con un corazón transformado. Si no es así y no quieres venir a Él, tú vas a pagar de la misma manera que Él ya pagó. La ira de Dios estará sobre ti. ¿Lo creas o no lo creas? Es una verdad. Entonces, te animo a que medites en esto. Y toma este salmo. Y si no crees el salmo, pídele al Señor, Señor, ayúdame a creer. No lo sé. No sé si estoy en ti, pero ayúdame a creer. Ayúdame a confiar en ti. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, como hemos visto, el Salmo 22 es el Salmo de la cruz. Nos ayuda a conocer más a fondo la muerte de Jesús en la cruz. El precio que Él pagó para que tú no lo pagaras. Ahí hubo soledad, sufrimiento, pero también una petición urgente y respondida. Y victoria sobre la muerte. Cristo entonces murió por tus pecados para que tú no tengas que pagar por ellos. Él ya pagó. Ahora ve a Él. Termino con esta cita. Ningún cristiano puede leer esto sin verse vívidamente confrontado con la crucifixión. No se trata solo de una profecía minuciosamente cumplida, sino de la humildad del sufriente. Este es su corazón, esta es su visión. No consideremos, no nos conformemos con nada menos. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor. Oramos para que nos ayudes, no solo a creer, Señor, sino a valorar lo que tú has hecho en Cristo, en la cruz para nosotros. Oro, Señor, por aquellas personas que no han creído, para que tu palabra cobre vida en sus corazones, que vengan a ti, Señor, en fe y arrepentimiento. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.